Bueno, hoy nos acompañan en el estudio de Despierta, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Hola a todos. Julio Hernández, autor de Astillero, columnista de La Jornada y muchos otros periódicos en el país. Gracias, Julio. A ti, gracias. Por venir, muy buenos días. Gabriel Guerra, analista y consultor. ¿Cómo estás, Gabriel? Querido Carlos, muy buen día. Muy buenos días. Oiga, ustedes, siendo tan buenos como son, ¿qué otras cosas buenas nos pueden decir? ¿Qué les pareció el formato? Pues era como el formato del informe de ayer, era como un show reality show, señorito Enrique, casi solo faltaba eso. Un formato acartonado, preguntas muy elaboradas y poca naturalidad. Fue una reunión que francamente creo que fue hasta una ofensa a la juventud. ¿Es una bronca del formato o es una bronca de cómo se escogieron los invitados o el desempeño mismo de los invitados que no puedes saber, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo lo que hay es una decepcionante actitud de quienes manejan toda la información y la estrategia gubernamental, que han convertido a México en un espectáculo deplorable, y de hecho el informe como tal, entre comillas, pues fue abducido, secuestrado por el hecho anterior. No fue el día del presidente, sino el día de Donald Trump, en el cual todo quedó subsumido ante ese fracaso monumental que tiene indignada a mucha gente. Había un ánimo, ¿no? Había un ánimo que terminó permeando en el informe, Roy. Llegaron mal, llegaron mal, ¿no? Donald Trump, la peor decisión tal vez que hayan tomado, y llega en el peor momento que llega un presidente. Ahora, lo de ayer, ¿qué es? ¿Un informe? No. ¿Que es un debate? Tampoco. ¿Es un mensaje? Tampoco. Es una especie de, vamos a tratar de suavizar una imagen del presidente que está muy acartonado en todos lados, vamos a tratar de suavizarlo, ante un segmento que es el que menos lo quiere, que son los jóvenes, pero que no estaban ahí. Y esas preguntas, Roy, que esas preguntas, ¿te parece? Las preguntas, salvo tal vez la última del chavo, ¿sí?, que peleó por preguntar, y que más que pregunta hizo un posicionamiento de joven, y después una pregunta sin chiste, pero el posicionamiento estuvo fuerte. Las demás preguntas eran tal vez las preguntas que queremos hacer, pero hechas de manera que no se vean difíciles, ¿no? Como es, ¿meterá usted a los gobernadores a la cárcel que han robado? Pues digan nombre, ¿no? O sea, meterá a la cárcel a tal persona. O, ¿por qué cambió su decisión de no subir la gasolina? Como poniéndole el balón para que meta el gol. O sea, sin hacerle la pregunta de frente. ¿Por qué? Bueno, eran jóvenes que le aplaudían. Conseguir en este momento, hacer el casting para llenarse de jóvenes que le aplaudieran, ha de haber sido difícil. Hay que aplaudirle a alguien. Sí, claro, por eso no fueron 300, fueron los únicos. No se consiguió más. Gabriel. Mira, bueno, de entrada, sí un cambio de formato importante, con un pequeño rezago nada más en los tiempos. Este formato de Town Hall, que la verdad sí es mucho más fresco que el del anterior tipo de informe o de discurso que se daba en Palacio Nacional, es muy atractivo, es muy juvenil. La única cosa es que se inauguró por ahí de 1991-92. O sea, en la campaña de Bill Clinton empezaron a usar los formatos del Town Hall. Entonces, así que, digamos, novedoso. En México. Bueno, pero, y bueno, y aún y en Calderón México había podríamos... hecho un ejercicio por ahí, Calderón no en el informe, pero se vendió. había hecho un par de ejercicios de ese tipo que habían salido razonablemente bien. Entonces, el formato no está mal, digamos, ¿no? Y qué bueno que alguien por fin decidió cambiarlo. Tampoco nos lo pueden vender como la gran revelación, ¿no? Y el descubrimiento de la nueva tabla periódica. La selección de los jóvenes, a ver, o sea, hay un límite entre encontrar gente que te tenga cierta simpatía y encontrar gente que llegue a agradecerte porque todo lo que tiene te lo debe a ti. Esa fue la primera pregunta. No, señor presidente, nosotros todo lo que tenemos se lo debemos. Es gracias a usted. Y a partir de ahí ya empieza esta litanía de, ¿no? ¿Cómo? O sea, me recordó a alguna periodista que en un encuentro con periodistas una vez dijo, señor presidente, ¿cómo le hace usted para ser tan popular y tan bueno? ¿No? Cuando eran los tiempos de la popularidad. Eso me parece que no abonó, se prestó a mucha chunga en redes sociales, la verdad fue... y creo que hay un problema de fondo acá. Hay muchas maneras de comunicar, pero yo siempre he pensado que hay que comunicarle, por lo menos parcialmente, a quienes están en desacuerdo contigo y hasta los que están en profundo desacuerdo contigo. No es tu único público, pero es un público muy importante. Roy sabe de eso muchísimo. Pero no nada más al coro.
Y aquí creo que en Los Pinos han decidido que solo hay que comunicarle a los que están razonablemente de acuerdo. A ver, aquí la pregunta es si están en una estrategia electoral, en donde a lo mejor el cálculo que están haciendo, no sé, pienso porque lo he escuchado por ahí, es, ya vienen las elecciones del 2018, el PRI es el partido que, si lo sumas en todo el país, es el que podría ser el que tiene más número de votantes. Vamos a afianzar la base, vamos a hablarle al coro, vamos a echarnos porras y que los demás se repartan. Total, está tan competida la próxima elección que con un 30%, 28%, nos quedamos con la presidencia. O sea, aparte de que sí piensan así, o sea, no era ayer el asunto, ¿no? Ayer el asunto era, ¿cuál es el segmento más difícil? Los jóvenes. ¿En dónde se mueven? En las redes. Y entonces de repente dijeron, vamos a su terreno a suavizar la imagen del presidente. Y vamos a suavizarla. Pero el presidente es acartonado. Ayer fue menos acartonado que en un formato tradicional. Pero no se le quitó lo acartonado. O sea, ¿crees que fue un fracaso el esfuerzo? No, yo creo que no fue un fracaso. El presidente no está hecho para ese formato tampoco. Está hecho para una entrevista, a lo mejor 1 a 1, 1 a 2, donde es más seductor de corto. Pero ahí no contestaba de fondo con la retórica, le daba vuelta a las preguntas, no se iba a concreto. La de la explicación de la gasolina, era de números y números y quedaba, y déjame extenderme. O sea, no se le entendió nada. Tal vez el momento más, podríamos decir, exitoso fue cuando dijo lo de la tesis y contundentemente dijo, sí hice la tesis, me acuerdo bien. La nota, ¿no? Sí, Digamos, la nota que recoges ahí. Sí, cuando sí la sabía. Y había discos duros y había formatos Word en aquel tiempo. Y él dice que no. Digamos, escoger este formato implicaba para el equipo de la presidencia y para el presidente asumir un riesgo. ¿Para qué vas a asumir un riesgo que no estás dispuesto? Esa fecha. O sea, si no se informe ni nada, ¿para qué lo haces esa fecha? Y quítale el evento de que lo hiciste como sustituto de informe. Y hazlo en otra fecha no lo comparemos con el informe. A mí me encantaría que esto fuera una especie de estrategia maquiavélica, autoritaria, que hubiera inteligencia política, que hubiera un plan y que hubiera un timonel que estuviera haciendo bien las cosas. Pero lo que veo terriblemente es una ingenuidad que en el léxico mexicano se dice de otra manera que hoy evitaré, pero ingenuidad política particularmente expresada de una manera ofensiva, ignominiosa, inaceptable en la víspera, durante este acto históricamente terrible, reprobable, que es de la sumisión del poder político mexicano ante un visitante Claramente extranjero. no se puede sustraer lo que sucedió anoche de lo que ahora le llaman muy pomposamente el humor social, ¿no? Claro. Porque a lo mejor si hubiéramos llegado con menos mal humor social, pues a lo mejor no lo hubiéramos visto tan mal, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sales de esta? Y a lo mejor voy a una pregunta de hace 2 años. No veo que haya salido desde Ayotzinapa, Casablanca. Es decir, Y faltan 2 años. el ritmo del primer año y medio, comparado con lo que ha venido sucediendo los 2 años y medio siguientes, ha sido... Es que los primeros 2 años fueron fantásticos, pero desde hace tiempo, los advertimos. Sí. No, pero la verdad todo le salía. Puede uno estar de acuerdo o no, pero yo recuerdo que todavía en 1993 un opositor muy duro al gobierno de Salinas me decía, pues mira, sí estamos en desacuerdo con todo, pero le tenemos que reconocer que las cosas le han salido bien, como luego, él quiere. 94 todo se derrumbó. Y ya luego en 94 todo se derrumbó. Pero ya estábamos medio acostumbrados, yo soy de una generación, ustedes todos son más jóvenes, en la que pues ya sabías que en el último año todo se derrumbaba. Pero nunca habíamos visto que en el tercer año todo se derrumbara. Y lo que pasa aquí es que este es un gobierno que no está hecho y que no sabe comunicar en crisis. Entonces, cuando todo está de acuerdo al libreto, todo va perfecto. Si de repente algo cambia para mal, no hay una... Ya dejémonos de reacción rápida, tampoco hay reacción lenta. Entonces, no han tenido la capacidad de enderezar la nave de la comunicación a partir de Ayotzinapa y de Ayotzinapa para adelante. Yo cuando me preguntas si hay salida, yo creo que no hay salida en términos de que, vamos a levantar a como decíamos, no hay salida. Yo creo que nadie pueden parar debacles y parar debacles con una estrategia de, pues no la reguemos tanto, o sea, parar debacles. El día de Trump, es tal vez es peor que cuando se le fugó el Chapo.
Sí. O sea, en términos de la masacre que le dieron. No había un medio de comunicación, un periodista, nadie lo defendía más que los voceros que lo tenían que defender. Y muy pocos, porque también vi el gabinete escondido. muy mal, O sea, muy mal. salieron Mido, Ochoa, enredados. la canciller ahí con dificultades y ya. Sí, o sea, pero no es que hayas visto. fue el Y peor- aquí salió el fue el PRI, peor día. salió el Pero salieron gobierno, los gabinetes. pero esta Ochoa acumulación- salió porque lo pescaron los reporteros, no porque haya Mir salido también, así. sí, Mir porque lo preguntaron. Esta acumulación de problemas creo yo que debe llevarnos a revisar todo el esquema de este presidencialismo de 6 años que impide que haya una revisión y un castigo a este tipo de acciones. Los directores técnicos de los equipos de fútbol, salvo el América y la selección nacional, que los golean y no cambian de director técnico, los gerentes o los directores de las empresas, ante pésimos resultados, son cambiados. Y en este momento valdría la pena preguntarnos con seriedad si la capacidad cognoscitiva de Enrique Peña Nieto, su capacidad de operación y su capacidad de tomar decisiones está en un esquema de perfecta salud operativa. Es decir, Peña Nieto está acumulando demasiados agravios contra su propia figura, contra su propio equipo, contra los intereses de su partido y además, peligrosamente, como en este caso de la pifia histórica de Trump, una situación que afecta a los más importantes y trascendentes intereses nacionales. ¿Tenemos un presidente de la República, al menos yo entre comillas, que realmente está funcionando o ha llegado el momento de pensar en que debe ser sustituido y que debe ser movido de ese lugar? Que yo ahí tengo una discrepancia importante y siguiendo con la metáfora futbolística. A ver, el presidente Peña, como el presidente Calderón en su momento, Fox, etcétera, es por 6 años el dueño del equipo, no es el director técnico. O sea, ya lo elegimos y yo sí creo realmente que los presidentes tienen que terminar su periodo, a menos que haya una causa verdaderamente gravísima como Abdala en Ecuador. Pero lo Pero de aquí Dilma, estamos, por ¿sí? ejemplo, no, pero a ver, lo de Dilma, por ejemplo, a mí me pareció, y lo sigo diciendo, un golpe de Estado, ¿no? Bueno, entonces, en lo que sí tiene mucha razón Julio, nada más yo lo bajaría a un nivel. Nadie está corriendo al preparador físico, nadie está corriendo, hablemos de fútbol americano por un momento, al entrenador defensivo, al entrenador ofensivo, al que prepara a los pateadores, y lo que es increíble es que todo el mundo voltea y dice, fue el dueño del equipo. ¿No? Nadie dice, no, yo tampoco fallé y estoy me de la voy. postura, ¿eh? Porque el problema no es el presidente, sino es el gobierno. O sea, quitemos al gobierno que está, no el presidente. ¿Cuáles son las alternativas Bueno, con un presidencialismo legales que hay? absoluto. Y lo otro es, con los odios y humores sociales que hay hoy, hacia todos los partidos y al sistema, al que pongan hay que quitarlo al mes. O sea, no hay nadie que llegue con popularidad. Pero el problema el también que es... llegue va a ser odiado. Y no será el problema también es, digamos, el equipo que reúne este presidente dueño, el equipo que está, Es el tampoco equipo. está viendo incluso los partidos próximos que van a jugar, están viendo también pues, que van a ser, Pero quién va a ser el tampoco están siguiente viendo- dueño. pero tampoco están viendo los pasados. Exacto. ¿No? Entonces, o sea, en fútbol tú analizas el video de cuando te golearon y dices, ok, ¿qué corrijo? A ver, fulanito no hizo su chamba, menganito no hizo su chamba, a ver, ¿no? El aguador no estaba donde tenía que estar, pero aquí nadie Si lo está hubiera una haciendo. revocación de mandato y se hiciera ahorita y se le preguntara a los mexicanos, ¿están de acuerdo en que Peña Nieto siga en la presidencia de la República? ¿Sí o no? La pierde. Hoy no La pierde, tendríamos. sí, hoy la no pierde. tendría. Si hubiera un sistema Como la mayoría de los parlamentario, presidentes del habría mundo. elecciones anticipadas. ¿Por qué no se puede remover a alguien que está haciéndole daño al país? ¿Ya terminó el sexenio en términos políticos, en Ya. términos prácticos? Es un ¿Qué zombie dices? político Peña Nieto. ¿Tú qué dices, Raúl? No ha acabado el sexenio, espero que no haya acabado el sexenio. Lo que sí es que durante ese sexenio nos vamos a ver un presidente popular. Un pato cojo, un ¿Y eso es políticamente baldado, ineficiente? lisiado. ¿Es ineficaz? No, yo creo que no. Lo único que creo que no debe de basar su gobierno en ser popular o no. Ya tiene que aceptar, Bueno, eso lo dijo ayer. ¿no? pero no tiene que Lo dice aceptar. todo. Pero puede tomar decisiones que no busque popularidad, porque esta de ayer sí buscaba un poco de popularidad. Bueno, ya lo sí, hizo, no, ya lo hizo antier con que la visita de acepte, Trump. claro, Buscó activamente una que decisión que no le acepte hiciera que no va a popular. subir popularidad y empiece a tomar decisiones como la de matrimonio igualitario, por ejemplo. Pero, a ver, Gabriel, parte del problema es aquí, el presidente es un hombre que ha sido muy leal a sus colaboradores. Tú insistes, tiene Da que la remover cara. el gabinete. Buena parte de El presidente da la cara, asume todos los costos, que eso además es inconcebible. O sea, en el presidencialismo mexicano, cuando algo salía mal, escogías fusibles. y ponías al secretario de Gobernación, al secretario de Hacienda, al secretario de a quien fuera,
Y decías, a ver, López Portillo lo hizo Salinas. en su momento, Salinas, por supuesto, lo hizo. Y entonces tenías, pues sí, chivos expiatorios, sí, pobrecito, pero alguien pagaba el costo. Aquí todo el mundo se hace a un lado. A ver, hoy me llaman la atención varias columnas. Una, por supuesto, de Carlos, una nota en Reforma, Templo Mayor de Reforma, que ya vemos cómo se están desmarcando, incluso, pero a ver, ya ni siquiera los secretarios, los subsecretarios se están desmarcando. Eso es inaudito. Y todo el mundo le avienta la pelota al presidente, y el presidente sí le es leal a sus colaboradores hasta el exceso. Ya tenemos el caso de Alfredo Castillo, que pues, está bien que sea su amigo, pero va a ser insostenible. Pero nadie le es igualmente leal a él. Pero es muy Y hay amable un problema. análisis así, porque a fin de cuentas, el responsable, el único que tiene el voto y el responsable ante México es solamente Enrique Peña Nieto, y las responsabilidades son de él. Una última, Roy. ¿Qué podemos decir bueno de ayer? Nada más que algunos chavos sí le dijeron lo que le tenían que decir, algunos no le preguntaron, le dijeron, y que él de alguna manera tuvo que aflojarse un poco. Si tuviéramos que decir dentro del gobierno qué ahorita verían bien, todo lo demás no creo que haya nada. Gracias por despertarse temprano. Muchas gracias. Muy buenos días, Roy Campos, Julio Hernández, Gabriel Guerra. ¿Cómo va la pregunta?